En 2025 añadió la función de mostrar la nacionalidad, lo que causó confusión. Esto sucedió por intentos de algunos países de manipular la opinión pública extranjera, lo que se llama guerra híbrida. Hoy analizaremos este tema a fondo. El 25 de noviembre de 2025 añadió la función de mostrar la nacionalidad para verificar la autenticidad del contenido. Al registrarte, si usabas más tiempo una IP del país B que la del país A, tu nacionalidad se mostraba como B. Si usabas una VPN, podías ocultar tu país, pero en el perfil aparecía un escudo con un signo de exclamación indicando el uso de VPN. Esto generó controversia, ya que al mismo tiempo se hallaron cuentas políticas falsas. Por ejemplo, una cuenta que apoyaba el independentismo escocés era manejada desde Irán. Se descubrió que la cuenta del Departamento Político de las Fuerzas de Apoyo Rápido en la Guerra Civil de Sudán era operada desde Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, hay casos en los que esto no ocurre, pero estos ejemplos muestran claramente que hubo intentos de fomentar ciertas opiniones políticas. Esto es un problema muy grave, porque significa que se manipula la opinión pública. De hecho, hay países que hacen esto de manera organizada, a nivel estatal, como China y Rusia. China y Rusia son algunos de los países que manipulan la opinión pública como si fuera algo cotidiano. Esto ha llegado al punto de que existen decenas de tesis sobre la guerra híbrida de China y Rusia. Creo que primero debemos entender qué es la guerra híbrida. Normalmente, la guerra definida por el derecho internacional se refiere a un combate real entre países utilizando fuerza militar. Sin embargo, este concepto de guerra está cambiando poco a poco. Ahora, se considera guerra cuando se utilizan de manera combinada medios no militares, como crímenes transnacionales organizados a través de Internet, ataques cibernéticos, manipulación de la opinión pública, operaciones políticas y sanciones económicas, junto con la fuerza militar tradicional para atacar a un país objetivo. A esto se le llama guerra híbrida. De hecho, en el Foro Mundial de Seguridad Nueva, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea en 2025, la guerra híbrida fue uno de los temas principales, lo que demuestra que la guerra híbrida representa una amenaza para nosotros. En 2025, se afirmó que en paz es posible atacar vulnerabilidades del país y sociedad para dañar la seguridad nacional. Así de peligrosa es la guerra híbrida. En especial, la guerra cognitiva es algo que debemos analizar detenidamente, porque es una forma de desestabilizar a un país desde adentro sin usar armas ni misiles. El núcleo de la guerra cognitiva es muy claro, ¿verdad? Se trata de cambiar la forma en que los individuos, el público, el mando militar y los líderes políticos de países rivales o enemigos perciben y juzgan el mundo, es decir, cambiar su manera de pensar. Por ejemplo, tomemos el caso de la República de Corea. Si alguna fuerza sigue inculcando repetidamente la imagen de que la República de Corea es un país incompetente, corrupto, aislado internacionalmente y una sociedad sin esperanza internamente, ¿verdad? No importa si el mensaje es cierto, sino si ese marco mental se instala en la mente de las personas. Cuando ocurre, surgen grietas sociales, crece la desconfianza y se intensifican los conflictos entre grupos, políticos, ideológicos y generacionales. En ese proceso, la sociedad gasta su energía no en el exterior, sino en luchas internas, y el costo que toda la nación tiene que soportar aumenta exponencialmente. Esto ya no es solo un tema económico o social, sino de supervivencia nacional. La razón por la que la guerra cognitiva es tan aterradora está aquí, porque puedes hacer que el oponente se derrumbe por sí mismo sin destruirlo físicamente. Uno de los países que utiliza esta guerra cognitiva de manera muy hábil es China. China ha invertido enormes recursos en la guerra de información y la guerra psicológica durante mucho tiempo, y ha desarrollado esto de manera moderna hasta expandirse al ámbito de la guerra cognitiva. Lo más aterrador, la eficiencia en relación con el costo. El poder militar tradicional requiere enormes presupuestos y mucho tiempo, pero la guerra cognitiva puede causar un daño mucho mayor con un costo relativamente bajo. La situación se ha vuelto aún más grave con la combinación de la tecnología de IA. Los bots de IA simulan ser personas en Internet y redes sociales, influyendo en la opinión pública y haciendo que algunas ideas parezcan mayoritarias. Así surge este entorno. Así, manipular la opinión pública es más rápido y barato, causando daños mayores que antes. El problema es que la gente no identifica al enemigo. Sin saber siquiera que fuerzas externas están interviniendo, la gente reacciona a información falsa y marcos manipulados.
lo que termina aumentando conflictos innecesarios dentro de la sociedad. Al final, el país no puede unirse y gasta su energía atacándose entre sí. Este problema es aún más evidente en los países democráticos. Debido a que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son valores fundamentales en este sistema, estructuralmente es difícil bloquear de manera contundente la información falsa o manipulada y la guerra cognitiva de antemano. En sistemas como los de China o Corea del Norte, si el Estado lo decide, puede bloquear inmediatamente y cerrar por completo las vías por las que podría entrar la manipulación de la opinión pública externa. En democracias como Corea del Sur o Japón, ese método no se permite fácilmente, porque la ley y la libertad crean brechas en vez de proteger. La guerra cognitiva se dirige principalmente a los países y sociedades democráticas, donde sus efectos son más notorios. Al final, la guerra cognitiva no es una guerra invisible, sino una guerra que ya está en marcha. Y es importante reconocer claramente que el Internet y las redes sociales que usamos todos los días son el mismo campo de batalla. Y no solo eso, también es común que envíen espías directamente para realizar sabotajes o llevar a cabo operaciones encubiertas. Por ejemplo, podemos ver el caso de Rusia. Después de la guerra en Ucrania, Rusia llevó a cabo operaciones como incendios provocados en empresas militares en toda Europa, asesinatos de figuras clave de la industria, accidentes como descarrilamientos de trenes, ataques a infraestructuras importantes e incendios provocados, todo esto a través de operaciones encubiertas. Además, recientemente han estado utilizando drones constantemente para provocar conflictos entre Europa Occidental y Europa Oriental. El problema es que las operaciones de sabotaje de Rusia no se llevan a cabo utilizando rusos, sino que emplean como agentes a criminales locales como pandillas europeas, inmigrantes y jóvenes que están descontentos con la sociedad. Por eso, ocurren situaciones donde ni se sabe si Rusia fue responsable y la sociedad europea se divide más. Les doy un ejemplo detallado. En las elecciones de Alemania 2025, Rusia usó una estrategia híbrida para impulsar a la AfD, opuesto a la ayuda a Ucrania. Rusia usó incentivos y amenazas para organizar protestas de inmigrantes afganos en Alemania. Estas protestas no fueron simples reuniones, sino que se llevaron a cabo de manera planificada en lugares y horarios específicos, y se presentaron como si fueran movimientos ciudadanos espontáneos a través de redes sociales y medios de noticias locales. Al mismo tiempo, Rusia fomentó grafitis en las fachadas de edificios importantes de ciudades alemanas criticando al gobierno, maximizando visualmente el descontento social. Estos movimientos aumentaron la tensión y la desconfianza entre los ciudadanos y provocaron una fuerte polarización de las opiniones políticas. Como resultado, los votantes comenzaron a considerar inconscientemente esta inestabilidad y conflicto social al tomar sus decisiones políticas, lo que llevó a un aumento en el apoyo a las políticas anti-Ucrania del AfD. La intervención indirecta de Rusia hizo que la mayoría de los alemanes se involucraran en el conflicto social sin notar la manipulación externa, lo que influyó en los resultados electorales. Este método muestra una característica típica de la guerra híbrida, ya que no se trata simplemente de manipulación de la opinión pública, sino de una operación compleja que utiliza estratégicamente el descontento y los conflictos de la sociedad local para lograr objetivos políticos, lo que la hace muy sofisticada y amenazante. También creo que sería bueno hablar sobre China. China realiza muchas actividades de espionaje y han sido descubiertos espiando a Corea en varias ocasiones. Pero lo interesante es que si ves a estos chinos que han sido capturados, no son espías entrenados profesionalmente, son simplemente ciudadanos comunes. Esa gente graba bases aéreas y edificios del Servicio Nacional de Inteligencia con drones. ¿Por qué ocurre esto? Los artículos 7 y 14 de la Ley de Inteligencia Nacional de China obligan a instituciones, organizaciones y ciudadanos a colaborar y mantener confidencialidad con el trabajo de inteligencia del gobierno. En China castigan a quienes rechazan cooperar con la inteligencia. Por eso es difícil para un ciudadano negarse a estas solicitudes del gobierno. En resumen, el Estado garantiza o incluso obliga institucionalmente la recolección de información por parte de todos los ciudadanos chinos que están en el extranjero. Además, en la guerra híbrida, los medios económicos se combinan con la manipulación de la opinión pública o ataques de información para convertirse en una amenaza mucho más poderosa. Saben muy bien que solo con fuerza militar o ataques cibernéticos no pueden controlar o desestabilizar completamente al país objetivo. Por eso, llevan a cabo la guerra híbrida utilizando la economía como un arma. Por ejemplo, si vemos a Rusia, su estrategia de presión utilizando la red de suministro energético en Europa es muy representativa. Rusia ha restringido o ajustado el suministro de gas natural y petróleo en momentos específicos, afectando las decisiones económicas y políticas de los países europeos que dependen mucho de la energía. Este proceso causa fluctuaciones de precios e inseguridad, aumentando los conflictos sociales y el descontento político. China también utiliza, de manera similar, las tierras raras
y las cadenas de suministro de industrias avanzadas. Si no se pueden asegurar las tierras raras, toda la industria se retrasa y tanto las empresas como los gobiernos inevitablemente tienen que reajustar sus decisiones estratégicas. En este proceso, los países con alta dependencia de recursos se ven prácticamente presionados y, internamente, experimentan tanto una disminución de la competitividad industrial como una inestabilidad social. Si a esto se le suma la manipulación de la opinión pública basada en inteligencia artificial o la guerra de información, la presión económica y psicológica ocurren al mismo tiempo, lo que duplica el daño. Por ejemplo, si se difunden noticias sobre la reducción del suministro de semiconductores en un país específico, junto con esto, hashtags y opiniones que critican a las empresas o al gobierno se propagan explosivamente en las redes sociales, y tanto el público como los líderes políticos comparten la sensación de inquietud. El país atacante genera una estructura para aumentar costos sociales sin daños físicos. La manipulación de la opinión pública y la presión económica juntas generan gran impacto. Por eso se usan como fórmula. En la guerra híbrida, el ataque económico no se trata solo de sanciones comerciales o la imposición de aranceles, sino que se entiende como un método complejo que sacude estratégicamente las industrias clave, la energía y el sistema financiero del país objetivo, mientras manipula simultáneamente la opinión pública y la psicología de la población. De esta manera, el país objetivo se enfrenta simultáneamente a dos amenazas, la presión externa y el caos interno, lo que hace que la respuesta sea muy difícil. Las decisiones económicas de un país generan ansiedad y conflictos, permitiendo que quienes aplican la guerra híbrida logren gran impacto con bajo costo. Debemos tener mucho cuidado con esta guerra híbrida. ¿Qué opinan ustedes sobre este tipo de guerra híbrida? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.